y distribuyendo estos productos de manera profesional. Se caracteriza por ser un hombre servicial, por ser un hombre que a pesar de ser muy joven, solamente cuenta con 25 años de edad, tiene la visión y la madurez corporativa para identificar cuando una oportunidad es real, es poderosa y tiene el potencial de entregar herramientas a cualquier persona que la desarrolla. Hoy lidera un equipo de jóvenes y los lleva de la mano a que entiendan que la juventud es un momento de oportunidad, no de desperdiciar el tiempo, sino de adelantarse a la vida. Y por eso ha obtenido resultados muy importantes de manera local. Y en nuestra compañía ha alcanzado un ranking que es muy importante para nosotros. Tiene un rango que hoy nosotros llamamos como el peldaño antes de alcanzar la libertad financiera, pero ya es un hombre que tan solo a sus 25 años podríamos decir que está jubilado. Una persona que nos va a contar por qué él a su corta edad tomó la decisión de emprender y por qué lo hizo con esta plataforma poderosa. Cuando se tiene la posibilidad de tomar buenas decisiones, se hace con todo el corazón, con toda la cabeza y con todo el profesionalismo. Y hoy nos va a contar cómo podemos ser parte nosotros del mundo de los emprendedores en nuestro país y acelerar esa tasa de resultados que fuera de esta plataforma es tan desfavorable. Les pido que me ayuden a recibir con un muy fuerte aplauso a nuestro empresario y rango platino de la compañía, Simón Sarabia. Muy buenas tardes para todos. Quiero empezar diciéndoles que es un privilegio para mí estar acá con ustedes esta tarde y bueno, agradecerle a toda la mesa local por invitarme a participar de este espacio con el objetivo de el día de hoy entregarles un poquito de valor. Como decía Natalia, la vida me dio como bendición tener espejos que me han permitido tomar decisiones conscientes en cómo emprender, por qué emprender y por qué construir de pronto un estilo de vida que se sale de la regla. Entonces, entrando de una vez en materia, vamos a hablar un poco de las razones por las cuales una persona podría tomar la decisión de emprender. En mi perspectiva personal hay dos opciones, o dos características fundamentales. La primera de ellas porque hay una necesidad económica y la segunda porque hay una necesidad personal, ¿cierto? No tiene que ser una o la otra. En mi caso personal, en el momento en el que comencé a desarrollar este negocio, no comienzo por una necesidad económica, comienzo por una necesidad personal, que viene precisamente de esos espejos que habían en mi vida. Por acá, mi padre, una persona que hoy aprovecho la oportunidad para honrarlo, porque fue un referente muy grande de éxito y de construcción de resultados en la vida. Mi padre fue ejecutivo durante toda su carrera profesional, fue gerente de mercadeo casi 30 años para una empresa importante del país, una empresa fundada por mi familia, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y logra alcanzar, después de mucho tiempo en perseguir esa carrera corporativa, logra alcanzar el rango de gerente general de esta empresa. Cuando obviamente lo logra, pues todos en la familia sentimos muchísimo orgullo, sentimos muchísima admiración, pero solamente había una persona inconforme con ese resultado, y era particularmente mi padre. Él toma la decisión, más o menos tras un año de ejercer ese puesto de gerencia, de renunciar. Y para mí en ese momento muy joven fue un golpe muy fuerte y fue, por así decirlo, un momento de muchísima reflexión, ¿sí? Incluso recuerdo mucho la conversación que tuve con él, en donde le preguntaba las razones para tomar esa decisión de renunciar, siendo reconocido por la revista Forbes como uno de los 15 mejores gerentes de América Latina, teniendo muchísimo reconocimiento, un buen salario. ¿Por qué había tomado esa decisión? La respuesta que me da es algo que retumba hasta el día de hoy en mi cabeza y es una de las razones principales por las cuales yo desarrollo este negocio. Y lo que me dice es: Moncho, el éxito que yo tengo no es el éxito que yo quiero construir. Yo no quiero el éxito de tener un puesto profesional, un reconocimiento profesional, un buen salario y ya. Yo quiero el éxito que se trata de levantarme todos los días, ver las cosas que me gusta hacer, ver las personas que quiero y saber que tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselas. La primera persona que me definió éxito como libertad
Y a partir de ese momento cambia por completo el switch en mi cabeza, mi forma de abordar la vida y de abordar esas dinámicas económicas. Entonces, con los ahorros de toda su vida, monta unos negocios propios con el fin de construir libertad. Lastimosamente, no logra administrarlos durante mucho tiempo. En 2015, mi padre fallece y quien toma las riendas de esas empresas es mi mamá. Y en este punto quiero hacer una pequeña reflexión, porque a veces siento que las personas a la hora de tomar la decisión de emprender, de tener algo propio, de construir algo propio, sienten demasiadas limitaciones, sienten que tienen que estar listos o que tienen que estar preparados. A mí me tocó ver una mujer en pleno duelo, después de perder al amor de su vida, tomar las riendas de negocios muy grandes. Y no estando lista, no estando preparada, pero estando dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para sacar su familia adelante. Hoy mi pregunta para ti es: ¿por qué estás esperando a estar listo? ¿Por qué estás esperando a estar preparado? ¿Por qué estás esperando al momento perfecto mientras tu familia te espera a ti? Mi noticia es que el momento perfecto no existe. Tú tomas el momento y lo haces perfecto. Y es una gran lección que aprendí de mi madre. Mi madre empieza a administrar estas empresas y le empieza a ir muy bien. Se empieza a ganar 2 o 3 veces más lo que se ganaba mi papá mensualmente como gerente de una gran empresa. Una calidad, un estilo de vida a nivel financiero y económico muy interesante, pero detrás de cámaras de pronto no tan atractivo, ¿sí? Esto es más o menos 3-4 años después de que mi papá falleciera. Estamos, como pueden ver, en el Coliseo Romano, un viaje 100% financiado por mi mamá. Este es mi primo, mi hermana, yo, mi hermanastra, hoy mi hermanastra, en ese momento pues la hija del novio de mi mamá, el novio de mi mamá y mi padrastro, mi mamá. Y a todos nos pagó el viaje a Europa, con la plática de ella, como a 7 países, como 20 ciudades, una cosa de locos. Y en la foto, claro, salimos todos sonriendo. Se puede ver en la foto la sonrisa de mi mamá y puede parecer que está muy contenta, ¿sí? Pero detrás de cámaras recuerdo que no disfrutó mucho ese viaje, porque gracias al nivel de estrés que manejaba, al tener que administrar estos negocios y estas empresas, sufría de migrañas crónicas, infecciones urinarias cada 15 días, tenía una camioneta muy bonita, una Audi Q7, algunos acá la conocieron, y ni siquiera la podía manejar, porque el nivel de estrés era tan alto que manejando de manera frecuente le estaban dando ataques de pánico. Entonces me tocaba a mí manejarle la camioneta. Entonces, claro, generando muy buenos ingresos, pero cambiando su vida por darle vida a una empresa. En ese momento yo entendí que emprender de manera tradicional no era lo que a uno le pintaba, ¿sí? Y que implicaba asumir demasiados riesgos y implicaba asumir demasiadas cargas y responsabilidades que eventualmente iban a afectar tu vida. En la gran mayoría de los casos, emprender de forma tradicional no es solamente dejar de trabajar para un sistema, sino que tú te conviertes en el sistema. Y la carga a nivel de estrés, de ansiedad y responsabilidades es muchísimo más alta en ese caso. Entonces, ¿para qué nos educaron? Porque era una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué mi papá y por qué mi mamá buscaron hacer este tipo de cosas? ¿Sí? Y es porque los educaron para ello. Solamente nos hablaron de 2 dinámicas económicas disponibles, que son el empleo y el emprendimiento. Y haciendo un análisis ni siquiera tan profundo, y no te quiero llenar de datos ni de estadísticas, porque son cosas que son obvias, que son evidentes, y tú simplemente te das el permiso de mirar, me encontraba con lo siguiente, y es que prácticamente nadie entiende de dónde viene el trabajo y por lo tanto tampoco entiende hacia dónde va. Prácticamente nadie entiende el empleo como forma tradicional o como dinámica económica tradicional, de dónde viene. Y si tú sabes de dónde viene, tienes la capacidad de predecir también hacia dónde va. ¿Cuándo se genera el empleo? ¿Cuándo se genera el concepto de trabajo como lo conocemos? A partir de las primeras revoluciones industriales. Cuando la economía migra de una economía 100% agrícola a ser una economía más industrial. Se empiezan a crear las fábricas, las primeras industrias, y se empieza a generar una necesidad de mano de obra capacitada. Los empresarios y los dueños de las fábricas necesitaban personas capacitadas de manera técnica o de manera profesional para que se pudieran manejar bien esas empresas y esos negocios. Entonces, en ese momento, el recurso mayor evaluado o el recurso de más valor en la economía se vuelve la mano de obra capacitada. ¿Quién es la mano de obra capacitada? Los técnicos, tecnólogos y los profesionales, ¿cierto? Ahora, la era industrial o la revolución industrial, estamos hablando de que pudo haber sido hace más de 300 años.
y seguimos apostándole únicamente al mismo modelo. Hoy mi intervención no es para ir en contra del empleo, es para hacerte entender que puede llegar a ser muy irresponsable depender solamente de una dinámica económica que no está adecuada, que no ha evolucionado al mundo al que ha evolucionado que no ha evolucionado al ritmo al que ha evolucionado el mundo, ¿sí? Entonces, entendiendo de dónde viene, entendamos hacia dónde va. Si los modelos de trabajo y los modelos de empleo cambian conforme cambian las eras económicas, pues también nosotros deberíamos hacer esos cambios, esos ajustes. Entonces, en este momento estamos en una era que es 100% direccionada hacia la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Entonces, en este momento, muchachos, la mano de obra capacitada no es el recurso mejor evaluado en el mercado. Hoy tú no eres el recurso mejor evaluado en la economía, y eso no es culpa de los empresarios, eso no es culpa de las grandes empresas, porque se nos ha entregado también un discurso de manera constante de odio de clases, de odio al empresario, de odio a la forma en la que simplemente funciona el mundo, y el mundo evoluciona constantemente durante toda la historia, ha evolucionado. Si tú no quieres que así sea, pues de malas, porque así va a ser siempre. Entonces, o te adaptas o evolucionas o te vas a quedar rezagado, y eso no es culpa del empresario, eso no es culpa del dueño del negocio, eso no es culpa del gobierno, es culpa tuya por querer tapar el sol con un dedo y no querer entender y aceptar que estás viviendo en una era de cambio, y que si no cambias con la era, obviamente te vas a quedar muy atrás. Entonces, si vamos un poquito a datos, podemos encontrar artículos, por ejemplo, del Fondo Internacional Monetario, en donde podemos hablar de que más del 60% de los empleos se pueden ver afectados por la inteligencia artificial, en donde podemos encontrar que empresas como Intel tuvo más de 5.000 despidos en los últimos 2 años por todo el tema de inteligencia artificial y automatización. Microsoft solamente 6.000 despidos para mayo de este año, o sea, imagínense cuántos van a tener cuando termine este año. Amazon, 14.000 despidos en lo que va de 2025. UPS, 20.000 despidos en los últimos 3 años. O sea, estamos hablando de que ya ni siquiera es una opinión, estamos hablando de que es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué desventajas puedes encontrar tú dentro de esa dinámica de trabajo tradicional? Que, ojo, no te estoy diciendo que sea malo, puede servir como sustento, y no te estoy diciendo que renuncies a lo que haces ya para hacer otra cosa, no, pero empieza a abrirte otras puertas, porque si no te vas a encontrar de manera constante con una limitación de tu crecimiento financiero. Tu salario es fijo, tú no puedes decidir cuánto ganarte. Si en algún momento de tu vida, Dios no quiera, por una emergencia familiar, una emergencia de salud, una emergencia de bienestar o de algún tipo, necesitas generar más ingresos, tú no puedes ir a donde tu jefe a decirle: jefe, tengo este problema, por favor págueme más. No, tú tienes un contrato y un salario que está fijo, no tienes potencial de decidir cuánto te vas a ganar, no tienes la posibilidad de definir cuál es tu valor a nivel monetario. Por otro lado, falta de autonomía y libertad, pues yo creo que es evidente. Al cumplir unos horarios, hay alguien que te dice a qué horas comer, hay alguien que te dice a qué horas levantarte, alguien que te dice a qué horas te acuestas a dormir. De manera, digamos que indirecta, pero o sea, ahí está, hay una limitación muy grande en la autonomía y en la libertad. Riesgo ante crisis económicas. Ahorita estamos muy tranquilos, pero yo recuerdo en 2020 el nivel de pánico que había en el momento de una pandemia. A los que de pronto les tocó la recesión económica de 2008, me imagino que vivieron o vieron algo demasiado similar. Y es constante, en un mundo que cambia, van a haber recesiones, van a haber crisis, y si tú estás expuesto a esas crisis porque tus ingresos no dependen de ti, pues lógicamente estás haciendo algo irresponsable con tus finanzas y con tu economía. Limitación del desarrollo personal. O sea, te asignan unas tareas y no trasciendes más allá de esas tareas. Entonces no tienes la capacidad de descubrir tu verdadero potencial, no tienes la capacidad de desarrollar constantemente nuevas habilidades. Hay algunos empleos en los que sí, claro, pero en la gran mayoría ese no es el caso. Y por último, tienes una jubilación incierta. Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio. Estadísticamente hablando, ganarse o sacar la pensión en Colombia, pensionarte en Colombia, es como ganarte una rifa del 1 al 8. Alguien que se quiera pensionar, que me levante la mano. Allá, pero papi, si va a levantar la mano, míreme acá, pues que es, la dinámica es activo. Número del 1 al 8, mi viejo. Sí, vos. No mire para atrás, para acá. 7. No me pensionó.
Es así de sencillo. O sea, estadísticamente hablando, eso es apostar a una pensión. Imagínate trabajar 40 años y como el viejo decir 7, pero no, es 8. Complejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? El emprendimiento. Y el emprendimiento es algo que ha estado muy romantizado. La gente que cree que emprender es lo más sencillo del mundo y que es un paisaje, ¿cierto? Que si tú eres emprendedor, entonces todo se resuelve. Pero no, el emprendimiento también afronta retos. Hablando no desde mis palabras, sino con palabras del Foro Económico Mundial, este artículo tiene como 20 retos para el emprendimiento. Escogí los 3 que más siento que aplican. El primero es que hay una competencia global aumentada, es decir, tú hoy no compites con las personas o con las empresas de tu sector, compites contra economías alrededor de todo el mundo, compites contra empresas alrededor de todo el mundo. Si tú hoy tienes una zapatería, no compites contra el zapatero de la otra esquina, compites contra el zapatero de China, que tiene una mano de obra mucho más económica, produce productos de mucha mayor calidad y vende a menor precio que tú en tu mismo país. Es complejo bajo ese ejercicio. Hay una incertidumbre económica y geopolítica. No soy mucho de leer noticias ni estar atento a ese tipo de cosas, pero hoy nos bombardean, muchachos. O sea, que Estados Unidos, que las tarifas, que la guerra en Ucrania, que la franja de Gaza. Y en un mundo 100% digitalizado y tan conectado, cuando antes, si tú tenías una empresa acá en Colombia, Israel y la franja de Gaza se sentían como algo demasiado lejano, como algo al otro lado del mundo que no tenía relación contigo. Hoy el nivel de conectividad tan bravo que hay en el planeta hace que lo que pase en otros lugares del mundo, que entre comillas no tendría que ver contigo, llegue de inmediato a inversionistas que pueden vivir en tu región, en tu sección, y que prefieren básicamente guardar su dinero en vez de invertir en empresas nacientes, seguir invirtiendo en las mismas corporaciones que les pueden dar menos rentabilidad, pero les ofrecen más seguridad, es decir, en las mismas grandes empresas. Por otro lado, altos costos del marketing digital. La saturación del mercado en línea ha elevado los precios de publicidad digital. Entonces todos pensamos que no, claro, en la era digital todo el mundo se puede hacer millonario. Y es parcialmente cierto, sí se abren oportunidades, pero muchachos, si las empresas que saturaban el mercado físico y el mercado tradicional, ¿ustedes creen que ellos no saben que existe el mercado digital? Obviamente también lo saben y también lo están saturando, porque así funciona la economía. Bueno, entonces emprender de forma tradicional requiere una inversión alta, ¿cierto? Jonathan ahorita nos contaba mucho de su experiencia con el modelo también tradicional y nos contaba del consultorio que ha podido, la clínica que ha podido montar. Viejo, ¿con cuánto montamos un negocio pequeñito? Con 1.000, imagínense. El que tenga los 1.000 millones ya guardados, los de acá adelante no me pueden levantar la mano. Levánteme la mano a ver si usted es elegible hoy para emprender y montar un negocio pequeño o mediano. De pronto no es el caso de la mayoría de nosotros. Entonces hay que buscar otras alternativas. Riesgo 100% personal. O sea, todo el riesgo lo asumes tú. El retorno a la inversión es lento, ¿sí? Las personas piensan que es montar una empresa y empezar a vender. No. En general, las empresas se pueden tardar entre 2 a 3 años en alcanzar punto de equilibrio. Son 2 a 3 años en donde estás perdiendo plata todos los meses hasta que más o menos alcanzas a alivianar un poco esos costos y a estar en ceros, ni siquiera en ganancia, en ceros. No tienes mentoría, no tienes una red, no tienes un sistema y asumes todas las cargas operativas. Entonces el mundo ha cambiado, hay alta inflación y costos operativos, hay saturación de mercados físicos y digitales, hay un exceso de oferta y poca diferenciación, o sea, hay demasiadas empresas, demasiados productos y prácticamente ninguno se diferencia del otro, y los cambios tecnológicos están siendo demasiado acelerados. El tú tener una empresa hoy en día también significa que tienes que estar todo el tiempo actualizándote en cuáles son las nuevas herramientas, en cuáles son las nuevas dinámicas, y eso también cuesta mucho dinero. Entonces, hay una filosofía de negocio que te permite minimizar esos riesgos y es el apalancamiento. ¿Por qué? Porque el apalancamiento te permite tener un aumento en la productividad, utilizando recursos de otros para multiplicar tu propio esfuerzo. Te permite aprovechar la experiencia de otros también para lograr más resultados y reduce tus riesgos y tus costos. Ahora, ¿qué empresas aplican esta filosofía del apalancamiento? Todas las empresas más grandes en las diferentes industrias que tú conoces. Empresas como ¿quién? Uber, Rappi, Netflix, Amazon, Airbnb, Spotify, Mercado Libre. Y todas estas empresas tienen algo en particular. Es que ninguna es una empresa de música, ninguna es una empresa de transporte, ninguna es una empresa de películas, ninguna es una empresa de productos. Todas son empresas de conexión.
Si tú analizas, Uber, la empresa entre comillas de transporte más grande del mundo, no es dueña de un solo carro, no paga un solo peso en gasolina, no paga SOAT, no paga tecnomecánica, ni siquiera transporta o lleva a las personas de un lugar a otro. Todo eso lo hace el conductor o el dueño del vehículo. Uber, ¿qué es lo único que hace? Conecta, ¿sí?, el mercado al que accedieron por medio de su plataforma con quien presta ese servicio. Entonces tienen acceso a vender el servicio, pero no lo tienen que financiar y no tuvieron que poner la infraestructura inicial a nivel de vehículos y a nivel del mantenimiento de esa infraestructura, ¿sí? ¿Será que es un modelo inteligente? ¿Será que llama la atención, sí o no? Obviamente. Lo mismo con todas las otras empresas. Si las analizas, Rappi no es una empresa de domicilios, Netflix no es una empresa de películas, todas son empresas de conexión. Entonces, ¿qué necesitas para poder aplicar el apalancamiento hoy en día? Pues si lo quieres hacer como lo hacen estas empresas, obviamente necesitas capital e infraestructura, porque más allá de que Uber, Rappi y todas estas compañías ahorran muchísimo, pues tuvieron que desarrollar el software, tuvieron que montar oficinas, tuvieron que contratar empleados y de pronto no tienes el capital para hacerlo. Se apalancan mucho, pero igual se necesita una inyección de capital muy alta. Y por otro lado, tienes que dar con la idea o el producto que se diferencia a todo lo que ya existe para que puedas competir dentro del mercado. Entonces aparece una alternativa a la hora de apalancarte que la verdad lleva muchos años funcionando, pero la gente no lo ha entendido muy bien, y son las franquicias. ¿En qué consisten las franquicias? Cuando tú compras una franquicia, estás comprando un derecho de distribución de una compañía, estás comprando el derecho a trabajar con su imagen, con sus productos, con su servicio y con su propiedad intelectual, ¿sí? Ahora, dentro del mundo tradicional, como ahorita Natalia decía en la presentación, tuve la fortuna de recibir un premio en 2019 que entrega la revista Dinero y la Universidad del Rosario, el premio Empresario Colombiano. Lo recibí junto con mi abuelo. Yo fui más que todo en representación a mi padre, pero pues, fui el receptor de ese premio. Y recuerdo mucho que en el discurso de recepción de ese premio, mi abuelo decía que lo que había llevado a la empresa familiar a consolidar los resultados que habíamos consolidado era el modelo de franquicias que había implementado mi padre. Cuando me explicaba el modelo de franquicias que había implementado mi padre, después de toda la ceremonia en el premio, a mí mi cabeza me empezó a dar demasiadas vueltas. Yo ya venía trabajando con el negocio que te van a dar a conocer hoy. Yo ya venía trabajando con el negocio que tú de pronto vienes analizando. Y mientras en Bogotá la primera dama me estaba entregando un premio como empresario colombiano del año por un modelo de franquicias que había montado mi familia, yo venía, de pronto no con el mismo reconocimiento, pero ya venía desarrollando este negocio y me estaba generando muchas más rentabilidades que lo que de mi familia en ese momento. Entonces, te pongo un poco en contexto. La empresa es una empresa de helados, el letrero es amarillo, empieza por mí, termina por Moss, yo creo que ya saben cuál es. Esa empresa la funda mi abuelo hace más o menos 60 años y para 2013, 2014 más o menos, él vende esa empresa. De la venta de esa empresa, lo único que heredé yo fueron acciones, ¿sí?, que se proyectaban a ser muy interesantes, ya que eso me pensionara para el resto de mi vida. Sin embargo, por malos manejos, por malas administraciones, las empresas de mi mamá también se habían quebrado, entonces ahí estamos por ambos lados llevados. Por malos manejos y por malas administraciones de los nuevos dueños, la empresa se endeuda muchísimo y hasta que no paguen el 90% de esa deuda no van a repartir un solo dividendo. Es decir, que van más de 10 años en donde yo no percibo un solo dividendo por la empresa que montó mi familia hace 60 años, por la empresa a la que mi papá le dedicó 30 años de su vida, por la empresa por la que me dieron un premio de empresario colombiano del año, pero desarrollando un negocio de apalancamiento inteligente sí venía generando resultados. Mientras a mí me estaban dando ese premio, el día anterior, eso lo entregaron un sábado, el viernes anterior me había entrado plática del negocio que a ti te están invitando a conocer, mientras que de esta compañía no me entraba un solo centavo. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que encontré para poder construir esa libertad que buscaba mi papá, pero poderla construir sin sacrificar la calidad de vida como lo había hecho mi mamá? Las franquicias digitales apalancadas de la infraestructura de una multinacional. Eso se llama network marketing o mercadeo relacional, y es lo que te están invitando a hacer a ti el día de hoy. ¿Qué te permite el network marketing? Comprar la franquicia de una multinacional, en este caso una multinacional asiática gigante, y es la mejor empresa de network marketing que existe, y te da las siguientes ventajas. Te da un bajo costo de ingreso, puedes empezar a desarrollar este negocio por un capital mucho más bajo de lo que cuesta una franquicia tradicional.
Por otro lado, con propiedad intelectual, o sea, te da acceso a todo su conocimiento, a toda su infraestructura y no tienes costos fijos. Si tú y yo montáramos una franquicia, no sé, de McDonald's, le tenemos que pagar a McDonald's más o menos $1 millón por el derecho de distribución, pero aparte de eso tenemos que pagar servicios, arriendo del local, nómina e insumos, ¿sí? O sea, también asumen los costos fijos. ¿Vamos claros? ¿Vamos bien? Entonces, imagínate tener franquicias sin tener que asumir los costos fijos. Interesante, ¿cierto? Por otro lado, expansión internacional. La empresa de mi familia tiene 60 años de haber sido fundada. Al día de hoy está en 3 países, ¿sí? Yo llevo 8 años desarrollando este negocio, tengo 25 años y tengo mi negocio facturando en este momento en 6 países diferentes, con el potencial de que sean 14, ¿sí? Ingresos activos y pasivos. Obviamente con el negocio el objetivo es que tú construyas una libertad a nivel financiero. Eso podemos estar hablando de un mediano o largo plazo que en palabras de este negocio son de 2 a 5 años, o sea, corto plazo. Pero desde el momento inmediato tú puedes empezar a percibir unos ingresos activos. Tienes la posibilidad de comisionar, tienes la posibilidad de generar ingresos bajo la venta de nuestros productos. Eso da un alivio financiero y económico mientras construyes tu libertad. Y por otro lado, la educación y la participación en las megatendencias es algo que no vas a encontrar en ninguna otra empresa y en ninguna otra industria. Este es el único lugar en donde las personas que tienen más resultados que tú se enfocan en ayudarte a crecer más que verte como competencia. Entonces, quiero remontarme, yo sé que esto lo comparto, los que me han tenido la oportunidad o los que me han acompañado en otros eventos y espacios, saben que siempre comparto esto, pero es que es muy poderoso. Escuchaba una entrevista de Bill Gates en un talk show de esos de Estados Unidos, que son tarde en la noche. En ese momento era el hombre más rico del mundo y le preguntaban cuál era el secreto del éxito. Él responde: el secreto del éxito es tomar buenas decisiones. Y el entrevistador, pues evidentemente se molesta, pues esa respuesta tan pendeja, no tengo al hombre más rico del mundo acá para que me diga algo tan obvio, deme la respuesta completa. Y dice: yo se la voy a dar, pero quiero hacer una advertencia. Cuando yo doy la respuesta completa, la gente piensa que el éxito no es para ellos y por eso me gusta ser parco y reduccionista cuando respondo esa pregunta. Pero la respuesta completa es sí. Para tener éxito tienes que tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones tienes que tener experiencia. Y para tener experiencia tienes que haber estado dispuesto a tomar malas decisiones. Tienes que haber perdido dinero, tienes que haber perdido amigos, tienes que haber salido al mundo y abrir la posibilidad del fracaso, abrir la posibilidad del rechazo. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué esto puede generar que la gente no quiera ser exitosa en la vida? Y es por algo muy sencillo. Si por el fin de construir experiencia, de innovar, de avanzar en una de las dinámicas económicas, empleo o emprendimiento, tú cometes un error, en un empleo te echan, en un emprendimiento pierdes dinero y te podrías llegar a quebrar. Entonces tiene todo el sentido del mundo que nos dé miedo construir éxito en la vida, ¿sí? Sin embargo, si tú arrancas con un negocio, con un modelo de negocio donde no tienes costos fijos y donde tienes un socio capitalista que te presta toda su infraestructura, lo peor que te puede pasar es que aprendes. Tú estás en constante punto de equilibrio o estás en constante victoria, porque si no contamos las ganancias económicas, estamos contando las ganancias personales y en experiencia, ¿sí? Pero no hay forma de que tú puedas perder dinero en un negocio 100% apalancado. Entonces, esto es un negocio que te permite, te da la libertad de tomar malas decisiones para coger experiencia, para tomar buenas decisiones y tener éxito. Y lo más bonito de todo es que puedes prestar la experiencia de otros. Acá adelante hay personas que tienen resultados ya muy interesantes dentro de este negocio. Y lo más bonito es que todas estas son personas que sirven a un sistema y todas estas son personas que aportan su conocimiento y su experiencia. Ahorita van a estar aprendiendo de una persona que como empresario en lo tradicional ha sido muy exitoso y que tiene un conocimiento muy bravo, y vas a estar aprendiendo de él por 20,000 pesos que te costó una boleta para financiar el alquiler del auditorio. A nosotros no nos están pagando por pararnos acá, todo lo hacemos desde el servicio y desde el querer entregar a nuestras organizaciones el conocimiento para que puedan construir resultados con este negocio. Si tú analizas esa posibilidad en un sistema tradicional, no existe. Tú
Tú no te puedes ir a donde, si tienes una hamburguesería, no te puedes ir a donde las hamburguesas de la esquina y decir, venga, ¿cómo hacen ustedes para vender tanto? Denme la receta, denme la clave. Te van a decir que no. Tú en un empleo no te puedes ir a donde el que tiene un puesto más alto que el tuyo y decirle, venga, ¿cómo hago yo para tener su puesto? Eres una amenaza, no eres parte de un equipo. Acá te están invitando a ser parte de un equipo y tienes acceso a toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y la participación en megatendencias en nuestro negocio en particular implica que vas a trabajar dentro de mercados de muchísima proyección, pero también mercados de muchísima solidez. Y eso solamente se encuentra en los negocios 1A. No he encontrado un negocio dentro de la industria que más me gusta, que es el network marketing. No he encontrado un negocio en particular que te permita participar de 3 megatendencias de manera simultánea. Y por eso escojo Gano Excel sobre cualquier otra empresa de network marketing. Ahora, mientras la empresa por la que me estaban dando premios de empresario colombiano del año, al día de hoy no me da un solo centavo, estas son las rentabilidades que en mis 25 años me da Gano Excel. En los periodos de una semana, del 5 de mayo de este año al 11 de mayo de este año. Una semanita de $994, multiplique por 4.500, chévere, ¿sí o no? Y eso que es, yo creo que ni el 1% de lo que a varios de acá les han pagado, pero estamos empezando. Otra semanita, la inmediatamente siguiente, del 12 de mayo al 18 de mayo de este año, $2.200 en una semana, ¿sí? Ahorita hablaba con Gabriel y con Laura en el carro, que había visto un video en Instagram donde explicaban qué se necesita para que tú seas el 1%, para que pertenezcas al 1% de las personas que más ingresos generan a nivel mundial. Son $32.000 al año, $2.600 al mes. Llegamos a casi eso en una sola semana. Y de todos los que estamos acá adelante, yo creo que soy de los que menos billete ganan. Imagínense. Ahora, el crecimiento y la compensación no es solamente económica. Vas a tener un crecimiento y una compensación a nivel personal, a niveles que probablemente no consideres posible. Poder construir una carrera de liderazgo, poder construir una comunidad en donde muchísimos jóvenes estamos cambiando nuestra vida, en donde personas de pueblos muy lejanos, de pueblos de pronto muy desfavorecidos, han podido sacar sus familias adelante, en donde hoy estoy acá en un auditorio, no sé cuántas personas hayan, pero donde una plataforma me permitió desatar mi potencial y mostrar que tengo valor para entregar. Ahora, yo no soy el protagonista acá, el protagonista acá eres tú, y quiero que pienses qué tanto de tu potencial está dormido, porque si lo despiertas podría ser tú el que de acá a unos meses, unos años nos estés enseñando a todos nosotros. Vea, por ganarme por el orden de 60 millones de pesos en el primer semestre de este año, la empresa me dijo, Simón, va muy bien, te vamos a llevar a Malasia y a Corea todo pago durante casi 15 días a conocer las plantaciones de la empresa, a conocer al fundador en los mejores hoteles, a vivir una experiencia impresionante. Y yo, no, ¿pero por qué? ¿Qué hice yo? Trabajar, ganarme la plática para mí. Y por ganar plática para mí, vea, me regalan usted viajes. ¿Dónde más, muchachos? Y crecer en equipo, crecer en comunidad, todos dar pasos hacia adelante y empezarte a rodear o empezar a construir un entorno donde genuina y verdaderamente te inspiran, te retan y te ayudan a crecer. Te quiero dejar con esta última frase, porque si miras alrededor, la gran mayoría de personas que están acá en este auditorio son personas que están buscando crecimiento y desarrollo, son personas que están buscando algo más, son personas que le han dicho a la vida, yo quiero más y puedo más, ¿sí? Ese es el entorno que tú necesitas, porque si tu círculo social no te inspira, no te reta, no te exige a mejorar, tú no tienes un círculo, tienes una jaula que no deja salir tu potencial. Medellín, muchas gracias.